Me levanté del suelo. Mi mano temblaba mientras sostenía el sobre. No era una carta. No era una factura. Era un documento de la corte, con el nombre completo de mi prometido impreso en la parte superior. Pero el apellido no era el suyo. El sobre también contenía un viejo recorte de periódico, con una foto borrosa de un adolescente. En el titular se leía: acusado de homicidio involuntario en accidente automovilístico. El mundo se detuvo. Mi prometido, el hombre perfecto con el que me iba a casar, había mentido sobre su nombre, su pasado, su vida entera. Y el secreto estaba a punto de destruir mi presente. La vida con Lucas era un cuento de hadas. Con 3 años de relación y la fecha de nuestra boda a la vuelta de la esquina, mi corazón se sentía rebosante de felicidad. Lucas era el epítome del hombre ideal. Un arquitecto talentoso, un alma noble y un sentido del humor que me hacía reír a carcajadas. Nuestra nueva casa, un hermoso chalet a las afueras de la ciudad, era el lienzo en el que pintaríamos nuestro futuro. Me sentía segura, amada y valorada. Él era la única persona en el mundo que me había hecho sentir completa. La mudanza fue un caos organizado, como todas las mudanzas. Cajas por todas partes, muebles que no encajaban y una tensión palpable en el aire. Pero incluso en medio del desorden, éramos felices. Lucas, con su obsesión por el orden, había insistido en que etiquetáramos cada caja. Es para que sea más fácil cuando desempaquemos, me dijo con esa sonrisa que me derretía. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Las recordaría más tarde, cuando su significado se volviera una ironía cruel. El infierno comenzó con una cosa pequeña. Un detalle tan insignificante que al principio lo ignoré. Mientras desempaquetaba los libros de Lucas, encontré un viejo álbum de fotos. Había fotos del de niño, con su familia, con su hermano mayor, David. David era un chico alto, rubio, con una sonrisa que se parecía a la de Lucas. Me di cuenta de que Lucas, mi prometido, no tenía un hermano mayor. Lucas era hijo único. Cuando le pregunté, él se limitó a decir: es una larga historia. Mi hermano se fue de casa hace años. No hablamos de él. Su respuesta fue tan vaga que sentí una punzada de preocupación. No le di importancia. Después de todo, las familias tienen secretos. Una semana después, estaba ordenando el estudio de Lucas cuando el mismo álbum se deslizó de mi mano y se abrió en una página que no había visto. Era una foto de Lucas, de adolescente, con su hermano David. La foto estaba en el fondo, en la parte de atrás de la estantería. No me fijé en la foto, me fijé en un sobre que se había caído del álbum. El sobre no tenía mi nombre. Tenía el nombre de Lucas, pero con un apellido diferente. Lucas Miller. Su apellido no era Miller, era Smith. Me congelé. ¿Por qué tenía un apellido diferente? ¿Quién era Lucas Miller? Mi mente, que de repente se sentía como una investigadora privada, comenzó a armar el rompecabezas. Sus viajes de negocios, que siempre duraban una semana y durante los cuales apenas me llamaba. Las noches en que se quedaba hasta tarde en el trabajo. Sus excusas sobre el teléfono. Todo tenía una nueva y siniestra resonancia. Esa noche, mientras Lucas dormía profundamente, mi ansiedad me impulsó a hacer algo que sé que estuvo mal. Tomé el sobre, mi mano temblaba mientras lo abría. Lo que encontré me heló la sangre. El sobre contenía un certificado de nacimiento. Un certificado con un nombre diferente al de Lucas. Lucas Miller. Y la fecha de nacimiento no coincidía con la suya. El certificado estaba acompañado de un recorte de periódico, un viejo recorte, con una foto borrosa de un adolescente. En el titular se leía: acusado de homicidio involuntario en accidente automovilístico. El nombre del adolescente era Lucas Miller. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. La historia que me había contado era una mentira. La persona que amaba no era quien decía ser. Había cambiado su nombre. Había cambiado su pasado. Había cambiado su vida entera. Y la razón era un secreto tan oscuro que me hizo sentir náuseas. Las lágrimas caían por mi rostro, ahogadas por la furia. Quería gritar, quería despertarlo, quería enfrentarlo, pero me detuve. Necesitaba más información. Necesitaba una confirmación. Y la obtendría de la única forma que sabía. Tomé mi computadora y busqué en los archivos de la corte, en los periódicos viejos. Busqué el nombre, Lucas Miller, y encontré un artículo. Un artículo que me hizo temblar. El artículo describía el accidente, la muerte de una mujer y el juicio. Lucas, mi prometido, había sido el conductor. Pero eso no era todo. El artículo mencionaba que había un testigo.
un testigo que no había hablado en el juicio. Y el nombre del testigo era David, el hermano de Lucas, el hermano que Lucas me había dicho que había perdido. Y el artículo mencionaba que el accidente había sido un homicidio involuntario. Pero mi prometido me había dicho que su hermano era el culpable. Mi prometido, el hombre perfecto, me había mentido. Y la mentira era tan grande que me hizo sentir como si estuviera viviendo en una película. El final del artículo me heló la sangre. El artículo mencionaba que el acusado había escapado de la cárcel y que la policía lo estaba buscando. Y la fecha del artículo era, hace 3 años. La fecha de cuando Lucas me conoció. La verdad era una bofetada en la cara. Me senté en el suelo, mi mente en un torbellino. Lucas, el hombre que me había prometido un futuro, era un fugitivo. Un fugitivo que había escapado de la cárcel. Un fugitivo que había mentido sobre su nombre, su pasado, su vida entera. La casa, que antes me había parecido un hogar, ahora se sentía como una prisión. Me levanté del suelo, mi cuerpo rígido y mi mente entumecida. Miré a Lucas, que dormía plácidamente, con esa sonrisa de satisfacción en su rostro. Un monstruo, un completo desconocido. ¿Cómo pude ser tan ciega? Me vestí en silencio, tomé mi teléfono y salí de la casa. Tenía que hacer algo que me llenaba de pavor, pero era la única manera de obtener la verdad. Me escondí en un pequeño café en el centro de la ciudad. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la policía. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y una voz masculina, una voz con un tono de extrañeza, respondió. «¿Policía? ¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero reportar a un fugitivo», dije, mi voz apenas un susurro. «Su nombre es Lucas Miller». Hubo un silencio. «Tengo su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento. Tengo pruebas de que él es el fugitivo». Mi voz temblaba. El hombre al otro lado de la línea no dijo nada. Y entonces, una voz diferente respondió. Era la voz de un hombre. «Señorita, es usted la prometida de Lucas Miller». Mi corazón se detuvo. Era la voz de David, el hermano de Lucas. El hermano que Lucas me había dicho que había perdido. El hombre que había sido un testigo silencioso en el juicio. «Sé quién es usted. No llame a la policía». Me quedé en silencio, mi mente en un torbellino. «Usted es el hermano de Lucas», dije. «Usted es David». «Sí, soy yo. Y no llame a la policía. Le debo una explicación. Venga a la dirección que le voy a dar. No se preocupe, es seguro. Y le prometo que le diré la verdad». La dirección que me dio fue un pequeño café en un pueblo cercano. Cuando llegué, David estaba sentado en una mesa, su rostro lleno de preocupación. Me miró, y la sinceridad en sus ojos me desarmó. «Sé que lo descubrió», me dijo, «y lo siento. Le debo una disculpa. A usted y a mi hermano». Me senté en la mesa, mi cuerpo rígido. «Dígame la verdad», le dije. «Dígame la verdad. ¿Por qué mi prometido me ha mentido? ¿Por qué se ha inventado una vida?» David me contó la historia. La historia de una familia unida, de 2 hermanos que se amaban. La historia de un accidente. El día del accidente, Lucas, mi prometido, era un adolescente. David, su hermano, era un adulto. David le había prestado su auto a Lucas para que fuera a una fiesta. Pero Lucas no sabía que David había arreglado el auto de forma ilegal y que los frenos no funcionaban. Lucas, mi prometido, había matado a una mujer. Y David, por el miedo que la policía lo descubriera, había obligado a Lucas a cambiar su identidad, a huir, a esconderse. La historia era una pesadilla. «Y yo no pude soportar la culpa», dijo David, su voz rota. «No pude vivir sabiendo que mi hermano estaba huyendo, que mi hermano estaba viviendo una mentira. Y lo siento por la mujer que murió. Lo siento por Lucas. Lo siento por usted». En ese momento, la rabia que había sentido se transformó en una tristeza infinita. Lucas no era un monstruo. Era una víctima de su propio hermano, una víctima de un secreto que lo había consumido. Volví a la casa y Lucas estaba despierto. Se sentó en la mesa, su rostro lleno de preocupación. Me vio y la culpa en sus ojos me apuñaló el corazón. «Elena», me dijo, su voz temblaba. «Sé lo que hiciste. Sé que llamaste a la policía». «No lo hice», le dije, «y sé la verdad. Sé de tu hermano, sé de tu pasado, y sé que no eres el culpable». Lucas se derrumbó. Se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. «Lo siento», susurró. «Lo siento, Elena».
No me pidas perdón, le dije. Pídele perdón a la mujer que murió, a su familia, a tu hermano y a ti mismo. Y luego, cuando estés listo para ser honesto, cuando estés listo para enfrentar la verdad, llámame. Me di la vuelta, lista para irme, para dejar atrás todo el dolor y la traición. Pero él me detuvo. Espera, me dijo. Hay algo más. Un último secreto que te debo. Me volteé y lo miré con los ojos llenos de desprecio. No hay nada más que puedas decir que me sorprenda. David, él es la razón por la que te conocí. Él te ha estado buscando. Él te eligió para mí. Mi corazón se detuvo. Él, por culpa, me ha estado guiando hacia ti. Él ha estado siguiendo tu vida. Y te ha estado buscando. Y te ha encontrado. El mundo se detuvo. Mi vida, que yo creía que era un cuento de hadas, era un plan. Un plan orquestado por mi prometido y su hermano. Un plan para sanar una herida del pasado. Una herida que nunca supe que existía. Y en ese momento, supe que mi vida no era una mentira. Mi vida era un destino. Un destino que yo no había elegido, sino que había sido elegido por mí.